Dios te bendiga. Soy el pastor William Arévalo y para mí es un gran gozo poder saludarte y poder darte la bienvenida a esta serie de lecciones que vamos a comenzar contigo. Estoy agradecido por tu vida y porque decidiste entregarle tu corazón al Señor. Bienvenido a tu nueva familia en Cristo. Me pongo a tu disposición para poder guiarte en esta bonita experiencia de la fe. Quiero comentarte que ser cristiano no es aburrido. Al contrario, es una buena aventura con Jesús, el Hijo de Dios. Para esta oportunidad, quiero desarrollar un tema muy interesante que te va a ayudar para tu vida cristiana. Y el tema es comprendiendo el Evangelio. La lección número 1, comprendiendo el Evangelio. Hay 4 cosas que tú tienes que saber en esta oportunidad para comprender un poco acerca de qué es el Evangelio. En primera, la palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. Y te quiero comentar que en los tiempos antiguos, la palabra Evangelio era un término popular, utilizado como una dinámica de mensajería, de manera que el emperador asignaba a un personaje específico para que llevase buenas noticias o noticias del imperio del reino a las ciudades conquistadas. Entonces, este personaje tomaba a su caballo, se conducía a la ciudad asignada. Allá llegaba a la ciudad asignada, buscaba un parque o un lugar de concentración, y cuando éste llegaba, se sonaban trompetas o se sonaba otro instrumento, que era una señal de convocación para el pueblo. Entonces el pueblo se agolpaba, el pueblo llegaba a ver al mensajero. Y entonces, en ese momento, el mensajero comenzaba a explicar los avances del gobierno, las nuevas leyes o los diferentes impuestos que el imperio iba a poner. A eso se le llamaba evangelio, buena noticia. Cuando Jesús aparece en la tierra, Jesús trae el mensaje de Dios. El mundo está en caos, la gente se está destruyendo, la gente está perdida y Jesús aparece para poder traernos un mensaje al cual también se le llama el Evangelio, que quiere decir también buenas noticias. Entonces el Evangelio es una propuesta de Dios para la gente que está alejada de su gracia. Y lo primero que tenemos que comenzar a observar en esta oportunidad es que el Evangelio se hace presente de acuerdo a la necesidad humana. ¿Cuál es la necesidad humana? Romanos capítulo número 3, versículo número 10 dice que no hay justo ningún uno. El hombre alejado de Dios no puede vivir en justicia. Ser justo es ser una persona que se inclina al bien. Pero mientras estamos alejados de Dios, se nos es bastante difícil inclinarnos al bien. Nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestras intenciones o por el medio de donde venimos, donde procedemos. Entonces, la primera situación por la cual el Evangelio se hace presente es por la necesidad espiritual. El hombre necesita ser justo. La otra cosa que manifiesta la necesidad espiritual de la humanidad es que el hombre desobedeció al Señor. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no podrás comer. Pero sucedió todo lo contrario. El hombre desobedece a Dios y por consecuencia esa desobediencia le atrae algunos males al hombre. Otra cosa interesante es que el pecado es una de las cosas que necesitamos retirar de nuestra vida. Y por eso es la gran necesidad que el hombre tiene. El pecado no puede disolverse solo. El pecado se disuelve a través de una relación con Dios. El Señor sí sabe qué hacer con los pecados del hombre. Y algo interesante es que el pecado aparta de Dios, pero sobre todo destituye al hombre de la gloria y de los beneficios del Señor. Entonces, entendiendo el Evangelio, hay una gran necesidad en la humanidad
que es producto de que el hombre no es justo, de que el hombre desobedece, de que el hombre falla delante de Dios y de que el hombre es destituido delante de Dios. Por eso que cuando tú recibiste a Jesús como tu Salvador personal o te reconciliaste con Él, entonces tu vida ha dado un giro totalmente diferente. Y otro apartado que quiero desarrollar contigo es que el pecado desconfigura la vida de las personas. Puedes darte cuenta que el rostro de esta mujer es un rostro de dolor, el rostro de este joven es un rostro de decepción, porque el mundo y el pecado provoca dolor y provoca desconfiguración en la raza humana. Pero Cristo da vida eterna y cambia el llanto por sonrisa. Número 2. La consecuencia de la desobediencia. El hombre por naturaleza desobedece a Dios, pero también el medio donde nos desenvolvemos también hace que el hombre pueda desobedecer a Dios, porque muchas veces somos tentados, porque muchas veces nuestro ego o nuestro orgullo también es tentado. Y déjame decirte que cuando el hombre desobedece, esa desobediencia como una decisión le trae consecuencias. Pero una de las consecuencias es la muerte, porque desobedecer es pecado. Pero Dios, ante la desobediencia, te presenta un regalo, la dádiva. La Biblia dice en Romanos capítulo número 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ante la desobediencia, Dios trae una dádiva, te da un regalo para cambiar tu situación. Y también la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, 27, que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La desobediencia tiene consecuencias. La primera es la muerte. La segunda es el juicio. Tarde o temprano todos vamos a compadecer delante del Señor. Cuando tú compadeces delante de los hombres, tú puedes fingir, tú puedes mentir. Pero cuando compadeces delante de Dios, no puedes hacerlo porque Dios lo sabe todo. Entonces, comprendiendo el Evangelio. Número 2, hay una consecuencia de la desobediencia. Y número 3, el Evangelio también te provee. Dios permite una provisión. ¿Y cuál es esa? Dios, a través del Evangelio, muestra su amor. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo número 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió en la cruz. La provisión de Dios como parte del Evangelio es el amor de Cristo en nuestras vidas. Él se puso en el lugar nuestro. El castigo que nosotros merecíamos, Él lo pagó en la cruz del Calvario. También Cristo padeció por nosotros. El castigo que usted y yo merecíamos, Jesús lo pagó por amor a nosotros. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu. Nos muestra su amor y padece a través de nosotros. Pero la provisión de Dios también se muestra a través de la salvación. Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Dios provee su amor, Dios padece a través, Jesús padece por nosotros, Él paga nuestros pecados, pero también la provisión de Dios es la salvación que es por gracia. Y número 4, el Evangelio también da espacio para la respuesta que el ser humano tenga que darle ante la gran necesidad espiritual, ante las consecuencias de la desobediencia y ante la gran propuesta de amor y de salvación que el Señor nos pone en la mesa. El hombre responde. Cristo vino al mundo y reveló a Dios. Su muerte satisfizo la rectitud y la justicia de Dios. Entonces, la respuesta del ser humano es que la muerte de Cristo satisfizo nuestra vida y nos hizo justos.
También la Escritura dice en Marcos capítulo número 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. La respuesta del hombre es arrepentirse, es pedirle perdón a Dios y sobre todo creer en el Evangelio de Jesucristo, que es la buena noticia que ahora te estoy presentando. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La respuesta del hombre es sumarse a la familia de Dios, es convertirse en hijo de Dios. Los que le recibieron son hijos. Los que le recibieron se convirtieron en hijos. A todos los que le recibieron, los que creen a su nombre, se les dio la potestad de ser hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú que te has acercado formas parte de la familia de Dios. Por lo tanto, esto es una forma sencilla de comprender el Evangelio de Dios. Estimados hermanos, estimada hermana, esta es nuestra primera lección y hemos llegado a al final de nuestra primera lección titulada Comprendiendo el Evangelio. Después de estas 4 cosas interesantes que hemos visto, te quiero animar y te quiero motivar para que sigas esta guía de 12 lecciones, pero que a la vez puedas aprender o llevar a la par algunas cosas que son necesarias para estimular tu fe. Después de que recibiste a Jesús, te queda una tarea interesante. Te invito para que puedas buscar el libro de los salmos y puedas cada día leer un salmo y seleccionar un versículo del salmo, ese versículo que te llamó la atención. Entonces la primera tarea que tienes es leer un salmo y seleccionar el versículo que más te llamó la atención del libro de los salmos. Número 2, visita nuestras prédicas dominicales, visita nuestras actividades virtuales de la semana, pero el domingo ve la predicación dominical y escribe la frase que más te llamó la atención de la predicación del pastor. Número 3, identifica tus áreas débiles, identifícalas, porque vamos a comenzar a trabajar en esas áreas débiles y comencemos a hacer cambios significativos para que tu vida pueda adquirir cada día paz. Y número 2, para finalizar, quiero invitarte a que selecciones de tu biblioteca o de tus cuadernos, selecciona un cuaderno y tómalo como un diario espiritual. En ese diario espiritual vas a escribir todos los días un versículo que te llamó la atención, porque vas a estar leyendo un salmo todos los días y vas a seleccionar el versículo que te llame la atención. Entonces ese versículo que te llama la atención lo vas a escribir en tu diario espiritual. También eso va a ser a diario. El día domingo, después de que tú veas la predicación, vas a escribir también en tu diario, con la fecha del domingo, vas a escribir la frase que te llamó la atención de la predicación pastoral. Esas serían las tareas que te quedan. Muchas gracias por estar pendiente de esta sesión número 1. Te animo para que ores, te animo para que leas la escritura y si quieres contactarnos, pues ya conoces los números de teléfono con los cuales puedes comunicarte con nosotros. Dios te bendiga, te envío un fortísimo abrazo y deseo que el Señor te vaya ayudando día a día a crecer en el conocimiento de la palabra. Y yo estoy aquí disponible para guiarte en el camino de la fe. Dios te bendiga.